Me dicen que hay elementos de Syriza, sobre todo vinculados al ministro de Industria, ahora mismo poniendo peros y objeciones. No sé si serán capaces, Miguel, de sacar adelante estos cifras, ¿eh? Yo creo que sí. Lo primero que hay que decir es que la democracia nunca puede ser considerada como una chulería. Preguntar al pueblo, que la gente pueda decidir en libertad. La democracia es que el Parlamento griego apruebe cosas. No puede ser entendido, no te he interrumpido y estaba bastante en desacuerdo con lo que estabas diciendo. Pero no es una chulería preguntar al pueblo. Para mí, preguntar al pueblo no puede ser una chulería. Reafirmar un mandato popular no puede ser chulería. Una chulería es defender que uno puede hacer lo que uno no puede hacer. Una vez dicho esto, yo creo que ha omitido una serie de acuerdos, una serie de elementos del acuerdo que yo creo que son importantes. Evidentemente aumenta, por cierto, la cuantía de los millones que recibirá, de 7.200 a 53.500. Bueno, en la propuesta, rescate que se iba a negociar en el otoño. En la propuesta, claro, pero ya se mete dentro. Segundo, mete una cuestión importante que es el tema de la reestructuración de la deuda, que yo creo que es un elemento. Sí, lo mete en el anexo que tienes en el documento, o no te lo has impreso, no sé si lo has impreso. No hay ninguna mención en ninguna parte de ninguna reestructuración. Tienes un anexo en donde habla directamente de la propuesta que hay del FMI sobre reestructuración de deuda. Además, conecta con una auditoría que se ha realizado y que todavía está en trámites dentro de Grecia sobre la auditoría a la deuda. Algo que, por ejemplo, vosotros habéis apoyado ayer en la Asamblea de Madrid, o sea que no creo que estemos en desacuerdo en que se puedan auditar las cuentas públicas y se pueda decir dónde ha ido la deuda. Evidentemente, y además creo que los memorándum también lo recogen. O sea que no es nada como se ha intentado vender en este país, algo extraño, que se pueda hacer una auditoría de las cuentas y se pueda saber dónde está la deuda. Otro elemento que yo creo que es muy importante, el tema de justamente elimina el concepto de los despidos colectivos dentro de la propuesta que hace. Entonces yo creo que evidentemente de un chantaje no puede salir una buena propuesta. Se quería acabar. ¿Tú crees que esto es mejor que lo que había antes del referéndum, Miguel? Yo creo que además el FMI lo reconoció 2 días antes del referéndum, en eso también estaremos de acuerdo. Evidentemente aumenta la capacidad, pero tiene que haber un proyecto de desarrollo y de cambio de modelo productivo dentro de Grecia, que eso es fundamental. Y una cosa, que yo creo que también lo ha dicho Garitano, ahí sí que podemos estar de acuerdo, la carga impositiva, por ejemplo, aumenta en una serie de elementos. Estamos de acuerdo, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, en atajar la corrupción, el clientelismo, la auditoría de la deuda. Son elementos que son mejores de lo que teníamos antes y evidentemente se quería acabar con el gobierno griego y no se ha podido. Profesor Garitano. Si la Cámara me puede enfocar el párrafo de mercado de trabajo, yo lo estoy leyendo aquí, dice mejorar, parecerse a las mejores prácticas, hacerlo en consultación con las instituciones. Yo no lo veo. Legislación para un nuevo sistema de collective bargaining, de negociación colectiva. Yo no veo eso, la verdad, no veo nada de elimina el compromiso de aplicar justamente la ley de despidos colectivos. O sea, que sí que se pedía en anteriores... No la veo, la verdad, yo lo tengo aquí y no la veo. Pero hay una cuestión... Dos cosas. Primero, la democracia es igual de democrático que Alemania pregunta a sus ciudadanos o que España pregunta a sus ciudadanos si quieren pagar, que si Grecia pregunta a los suyos si quieren cobrar. Si quieren pagar la deuda de los bancos alemanes y franceses, que fue socializada como una deuda pública. Grecia pide 56.000 millones. Grecia va a pedir 56.000 millones de euros. Me hubiera gustado preguntar Vamos a preguntarles a los europeos, ¿ustedes quieren pagar estos 50.000 millones o no? Pues lo va a decidir el Parlamento, que va a ser tan democrático como si lo preguntamos a ciudadanos. Lo que sí que le digo es... ¿Quién era esa deuda? Si tú me lo has dicho antes, en 2012 fue socializada. En el 2010... Una deuda que era privada fue comprada directamente para que los bancos alemanes y franceses absolutamente. No en el 2010... Entonces estamos pagando no la deuda de los griegos, estamos pagando la deuda de los bancos alemanes. Bueno, yo creo que bien lo de las bolsas, desde Ciudadanos me alegro mucho de que las bolsas se estén recuperando y me alegro mucho de que la estabilidad pueda volver. Lo que sí quiero decir claro es que desde Ciudadanos no defendemos a la Troika, que la Troika cometió un error gravísimo en el 2010, que he escrito nada es gratis desde el 2010, cualquiera lo puede buscar, que ni la deuda de la banca española la tenían que pagar los ciudadanos españoles, y tenían que ir a la bancarrota las cajas que no podían sobrevivir, y ni la deuda de los bancos griegos, de los griegos con los bancos alemanes, la tenían que pagar los ciudadanos griegos. O sea, que nosotros no defendemos, ni hemos defendido, ni los ciudadanos españoles, ni ninguno. Pero lo que han hecho. Nosotros no defendemos eso, lo que hemos dicho es que hay una solución desde hace mucho tiempo que está ahí para el primer político griego que la quiera, que es una reducción de austeridad, una reducción del pago de la deuda, es decir, una quita de la griega, una reestructuración de la deuda griega, de la deuda griega, no de la española, cuidado, la deuda española no hay que reestructurarla, una reestructuración de la deuda griega, y a cambio
reformas sustantivas y profundas del sistema griego, que como dijo ayer, antes de ayer, Guy Verhofstadt en el Parlamento Europeo, que estaría seguramente, todos los europeos de bien quieren que Grecia salga adelante, y si Grecia realmente se compromete a eliminar la corrupción, a eliminar la evasión fiscal y a hacer un sistema de reformas que modernice Grecia, todos vamos a estar. Lo dijo Tsipras en el Parlamento griego. Voy a luchar contra la corrupción. Voy a ser de los primeros gobiernos que va a intentar pero lleva 6 meter meses eso. y no ha hecho nada. Perdona. 6 meses no ha hecho Y dijo una nada. frase que me encanta. No voy a asumir los errores de 5 años, voy a asumir los errores de 5 meses. Por supuesto. De 5 años. Una pregunta, Garitano. Cuando llegas a los gobiernos... Garitano. Cano, con C. Cano, ¿estaría de acuerdo con la auditoría de la deuda española? No estamos hablando de reestructuración. Una auditoría ciudadana de la deuda española, poder ver en las cuentas quién se ha llevado el dinero, cómo, dónde está, en qué se ha invertido. Estoy a favor de ¿Estaríamos de acuerdo auditar con eso? todos los organismos públicos, todo lo posible. El Tribunal de Cuentas no sirve para nada. Auditoría de la deuda. Auditar los organismos. Auditar la deuda es una Deuda, cantidad de dinero que viene del gasto. contratos. Auditar todo todo el gasto del Estado español. El Tribunal de Cuentas es una catástrofe. Las cosas se ven 11 años tarde, funciona fatal, muy partidista. Lo que necesitamos es una institución independiente que Auditoría, audite sí. todas las cuentas. Ahora, auditar Auditoría, la sí. deuda con Vale. el fin de reestructurarla como proponen ustedes me parece Auditoría, una sí. locura y una salvajada. Primero una auditoría. Una auditoría de todo el gasto 32, público español, hay más no perso- ahora, siempre. Hay que auditar el gasto Bueno, a ver, siempre. yo- ¿Quieren los profesores de Podemos de la Complutense que las universidades vayan por mérito, que las plazas universitarias vayan al mérito? ¿Realmente eso lo quieren? Pues no lo sabemos, pero... Tenemos aquí a Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos. O sea, de momento lo que hemos hecho siempre ha sido oponernos a unas reformas universitarias que justamente lo que no ha atacado nunca ha sido los estamentos. Nunca. Los ha atacado ni el clientelismo que existe, evidentemente, en las universidades privadas y en las universidades públicas. ¿Cómo proponen acabar con el clientelismo en las Evidentemente. públicas? ¿Cómo propondrían acabar con Lo el primero, clientelismo? eliminando el tema estamental. Segundo, metiendo la cuestión meritocrática por concurso público. O sea, como se puede defender con cualquier otra elemento. ¿Y podrían como, estar de por acuerdo en ejemplo, que las por plazas- ejemplo, una cosa, es que yo no te he interrumpido. Si me Venga, preguntas, yo te adelante. intento responder Adelante. y luego tú me intentas rebatir. Venga. Pero si no, es difícil. Adelante. Lo que te estoy diciendo es meritocracia, evidentemente, pero para eso hay que ayudar, hay que poner becas, hay que asegurar Claro. que la gente pueda estudiar, y eso no se ha hecho. Por supuesto. 45.000 estudiantes han sido apartados del sistema universitario español por incapacidad de poder pagar tasas. Eso no puede Estamos pasar. hablando de Y en eso profesores, estaremos no de acuerdo. estudiantes. Sí. Sí, por Pero es supuesto, que luego, estamos de acuerdo. luego ellos, justamente, eso es meritocracia. O sea, que los que no tienen tanto puedan ir a la universidad y luego puedan ser profesores. Por En supuesto. eso estaremos de acuerdo. Por supuesto. Vale. Segundo, concurso público. Yo creo que eso lo hemos defendido. Incluso lo hemos defendido no solo para los profesores de universidad, para los profesores de la educación pública secundaria. Hemos hablado de poner algo como el MIR en la esto, que tengan que hacer una serie de años ¿Puedo hacer una donde pregunta sean concreta? pagados, Una pregunta concreta. donde se ha pagado directamente a las prácticas a ese profesor, como se hace con el MIR, y eso permite incluso que una cuestión que es muy vocacional, que no solo es un elemento, como usted sabrá, que es profesor, no es un elemento solo económico, sino es vocacional, se pueda desarrollar. Claro. Y eso es un Permítame elemento una pregunta al esencial. respecto. Si una medida contra el nepotismo y la corrupción, ¿estarían ustedes de acuerdo con que en ningún concurso de ninguna universidad pudieran ir las plazas al candidato de casa? O sea, una medida anti nombrar a los amiguetes. Si el candidato de casa tiene mejor puntuación y hace un mejor examen de entrada Bueno, a pues si una el plaza candidato es universitaria, bueno, pues, sí, evidentemente, candidato- pero es que no estamos viendo Bueno, si lo es que de pasa casa es que, o no. claro, lo que Estamos pasa es viendo que de como quién es los el mejor. tribunales los Perdona, nombran. cosa, Eso es lo que solo usted decirla. defienda. Como los tribunales No los hace falta ni nombran, pregunta. el candidato y los de casa, las plazas Es que van estamos todas al estamos candidato de hablando casa sin cambiar mirar eso. méritos y sin mirar estamos nada. estamos Ahora hablando mismo de los que eso méritos habría que no cambiar. hacemos otro- No me ha quedado claro en la intervención, yo creo que Javier lo decía, justamente es ¿qué hubiera hecho Ciudadanos, por ejemplo, con la modificación del artículo 135 de la Constitución? ¿Hubiera apoyado un referéndum o no? ¿O hubiera decidido que, bueno, O al que el Parlamento, Parlamento o al simplemente, Parlamento. ¿no? Hombre, el Parlamento simplemente No, tampoco, simple, es que es la modificación de un artículo fundamental de la que sí. Constitución Hombre, para pagar la deuda modificación por de la encima de nuestros Constitución, derechos. sí, ¿eh? sola, ¿eh? Yo ¿Qué creo que hubiera hay, hecho Ciudadanos? en O todos por lo estos menos casos usted. hay que seguir el procedimiento que marca la Constitución. Esta reforma se hizo por el procedimiento que marca la Constitución, que es aprobada en el Congreso. No hay referéndum para algunas O sea, que no lo cuestiones hubieran, reforzadas. no hubieran apoyado. Sustantivamente nos parece bien el techo de gasto, tal como está definido en la Constitución, y no lo queremos cambiar. O sea, que nos gusta la reforma. Nos parece buena, ¿por qué? Porque dice que el presupuesto tiene que estar equilibrado estructuralmente. No dice que tenemos que equilibrar el presupuesto todos los días.
nos dice, fíjese, si la reforma será blanda, que ahora mismo estamos con el déficit más alto de la Unión Europea y no pasa nada. O sea, es una reforma que dice que tenemos que a lo largo del ciclo económico no tener déficit estructural. No hubieran consultado. Nos parece, la reforma que se hizo, no. nos parece, vamos a ver, te la respondo, que es, nos parece que se hizo por el procedimiento correcto, con nocturnidad y alevosía, pero se hizo por el procedimiento correcto, que es un acuerdo de los partidos en el Parlamento. No se hubiera consultado, sí, esto Sí, está al Parlamento, Al que Parlamento, representa a los pero ciudadanos, y Urban, segundo, que se os olvida. No, y el acuerdo le parece bien. Teníamos otro día el debate democracia representativa, democracia participativa. Ya lo tenemos. Sí, yo creo que tan Como lo tienen democrático ahora es en que vote el Podemos. PP y el yo le PSOE. estoy preguntando cuál era su opción. No, y le estoy respondiendo. Tan democrático es que vote el Parlamento como cuando sea requerido voten los ciudadanos. Y el Parlamento lo elegimos para eso, para que vote.